Como padres cristianos, yo creo, no hay mayor gozo que ver a nuestros hijos caminando con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero a veces no resulta así. A veces los hijos se extravían en el camino. A veces los hijos se alejan de la fe que les fue modelada, de los principios y valores que les fueron inculcados, incluso de la misma familia, como en el caso de la historia que nos acaba de relatar Jesús. En esos últimos meses he orado por muchísimos padres y madres de familia, la mayoría con hijos y nietos de entre 20 a 30 años, cuyo mayor deseo es ver a sus hijos regresar a la fe. Y el escuchar sus historias y de cierta manera compartir en el dolor que ellos sienten por sus hijos, empecé a pedir al Espíritu Santo que me diera, que me mostrara cómo podemos alcanzar a esos hijos pródigos. Nada me daría más gusto al pensar en toda esta gente por la cual he orado, que ver a estos padres y abuelos adorando a Dios juntamente con sus hijos y sus nietos en la misma iglesia. Me daría muchísimo gusto. Ahora, para serte muy sincero, no creo que exista un método universal para traer a los pródigos a casa. Si lo existiera, bueno, seguramente no habría tantos padres en estos momentos sufriendo por causa de un hijo pródigo. Y la razón principal por la que no existe una solución universal es porque cada historia es diferente. Fíjate, lo curioso que es la vida. Hay hijos que crecieron con padres ejemplares, llenos de amor, si no perfectos, pero padres que hicieron su labor para enseñarle a sus hijos los caminos de Dios, y aún así se extraviaron en el camino. Y de la misma manera hay hijos buenos, nobles, de buen corazón, llenos de Dios, con padres que dejan o dejaron mucho que desear, pero sin embargo caminan con Dios. Y a veces al ver esas dos realidades me pongo a pensar, híjole, ¿no podrán intercambiar hijos? Es un tema complejo, no necesariamente blanco y negro, no es tan fácil, pero aunque es complejo, yo creo que en esta historia del hijo pródigo, Jesús nos da principios que podemos utilizar nosotros para alcanzar a nuestros hijos pródigos. Y para esto quiero invitarte a que no pienses en la historia del hijo pródigo enfocándote en el hijo que se perdió, sino que nos enfoquemos en el padre, el buen padre. ¿Cuántos quisieran alcanzar a sus hijos pródigos? Si lo tienes. Si yo tuviera un hijo pródigo también, no sé lo que depara el futuro. No sé. 5 principios que este buen padre nos enseña. ¿Están listos? Apúntalos porque quizás te pueden servir en el futuro, o quizás le pueden servir a alguien que tú conoces, o quizás más adelante se lo puedas compartir este mensaje a alguien más. 5 principios de este buen padre que nos enseña este buen padre para alcanzar a nuestros hijos pródigos. Número 1, deja de sentirte culpable. Deja de sentirte culpable. Voy a decir algo que les puede sorprender, pero creo que es la pura realidad. Podrías haber hecho todo a la perfección como padre y aún así terminar con un hijo pródigo. Podrías haber hecho todo a la perfección y aún así terminar con un hijo pródigo. Sí, escuchaste bien. Yo personalmente he conocido casos de hijos
pródigos que fueron criados por padres maravillosos. ¿Pero cómo? Bueno, el asunto es que todos somos pecadores. Y a veces se nos olvida que como padres, que nuestros hijos también batallan con su deseo natural de ir tras lo malo. Y cuando nuestros hijos van tras lo malo, el enemigo de nuestras almas utiliza la culpa para controlar nuestras emociones, para bajonear nuestra autoestima, para impedirnos orar con fervescencia y poder pelear por nuestros hijos en oración. Y lamentablemente la mayoría de veces, en muchos casos, se la ponemos muy fácil al enemigo de nuestras almas. ¿Por qué? Porque en nuestra mente nosotros somos como padres los responsables por las decisiones y el comportamiento de nuestros hijos. En nuestra mente, nuestros hijos son el reflejo de los padres. Seamos honestos. ¿Cuántos padres han pensado algo como esto? Si no hubiera hecho esto o aquello, mis hijos caminarían con Dios. O si no hubiera pasado esto o aquello, seguramente mis hijos caminarían con Dios. ¿Cuántos padres buscan en sí mismos la razón por la que sus hijos se extraviaron en el camino? Y sabes lo que hacemos, o la razón por la que llegamos a esta conclusión es porque como iglesia en general, no solamente esta iglesia, en general, hemos interpretado este versículo bíblico erróneamente. Proverbios 22:6. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Piénsalo. ¿Cuál es nuestra interpretación de este versículo en general? Bueno, si yo les enseño a mis hijos el bien, entonces mis hijos caminarán en caminos de bien, ¿o no? Esa es la interpretación que le damos. Pero esto no siempre es verdad. Yo he llorado este mes con papás y mamás cuya realidad no refleja este pensamiento. Como les dije hace un ratito, yo personalmente he conocido casos de hijos pródigos que fueron criados por padres que les mostraron el bien. Proverbios 22:6 no se refiere a cómo alguien educa a sus hijos, escucha, sino a cómo alguien potencializa los dones, habilidades y talentos naturales de sus hijos. Por ejemplo, si tu hijo o tu hija muestra interés y una habilidad natural en la música, por ponerte un ejemplo, en la música, y tú lo encaminas en esa dirección y quizás lo metes a clases y lo animas a que escuche música, cuando ellos sean viejos, dice la Escritura, seguramente serán exitosos en la música. Entonces Proverbios 22:6 no tiene nada que ver con la enseñanza de principios y valores, sino con encaminar a nuestros hijos hacia sus dones y talentos naturales. ¿Sí estamos aquí? Papás, mamás, les quiero hacer esta pregunta y quiero que la consideren con mucha atención. ¿Consideras que Dios es un buen padre? ¿Sí o no? Sí. Entonces, te pregunto, ¿qué hizo Dios mal como padre con Adán y Eva? Piénsalo. Padre perfecto,
ambiente perfecto, jardín del Edén, hijos perfectos porque hasta ese momento no había entrado el pecado en el corazón del hombre y aún así se extraviaron. ¿Cierto? Ahora te pregunto, ¿qué te hace pensar a ti que tú puedes hacer las cosas mejor que Dios? Yo no te estoy dando una excusa para no echarle ganas como padre, pero sí te estoy hablando de una realidad. Papás, mamás, por perfectos que tratemos de ser para nuestros hijos, lo más probable es que dejemos vacíos. Es imposible no cometer errores como padres. Es imposible acertar en cada decisión, en cada temporada, en cada momento. Es imposible. Escucha, solo el Espíritu de Dios puede llenar los vacíos en el corazón de tus hijos. Mi oración en estos últimos tiempos, que he estado escuchando historias de muchos papás con adolescentes y jóvenes pródigos, es: Dios, ayúdame a hacer un buen trabajo como padre. Yo quiero ser un buen papá, pero Dios, por favor, Espíritu Santo, llena los vacíos que yo no puedo llenar. Y vaya que vamos a dejar vacíos como padres. ¿Por qué? Porque nosotros mismos también tenemos nuestros propios vacíos. Vacíos que día con día Dios está llenando en nuestros corazones también. Escucha, no le permitas al enemigo de tu alma que utilice a tus hijos para traer condenación a tu corazón. De hecho, quiero que hagamos un ejercicio. Yo a veces lo tengo que hacer conmigo mismo. Di conmigo: por gracia, yo soy un buen papá o una buena mamá. Por gracia, yo soy un buen papá. Ahora, siempre debemos permitir al Espíritu Santo que examine nuestros corazones y que nos revele nuestros errores. Pero solo permíteselo al Espíritu Santo. Y si tu esposo o tu esposa es una persona espiritual, también a ellos permíteselo. Y cuando el Espíritu Santo te revele tus errores, haz el punto número 2. Pide perdón. Pide perdón. Reconocer nuestros errores como padres no nos resta autoridad. Por el contrario, remueve cualquier barrera. Barreras, por ejemplo, como la acusación. La acusación que algunos hijos e hijas usan para excusar su comportamiento. Y yo como hijo lo he llegado a hacer. Por eso sé de lo que te estoy hablando. Papá, es que tú nunca. Mamá, es que tú siempre. Por eso soy así, por eso actúo de esta manera, porque ustedes, papás, mamás, el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que es nacido del Espíritu de Dios, te hará libre de toda condenación. Y ojo, esto es muy importante. Si tus hijos rechazan tu corazón de arrepentimiento, sigue adelante. Si tú obedeciste al redarguir del Espíritu Santo, tu Padre Celestial se agradó de ti. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Y de ahí, una vez que pediste perdón, de lo que el Espíritu Santo te reveló, sigue adelante.
y deja que Dios trabaje en el corazón de tus hijos. Ahora, mientras tanto que Dios trabaja, porque Dios está trabajando, aunque no lo podamos ver, Dios siempre está obrando. Y mientras Dios obra, número 3, ama incondicionalmente. Ama incondicionalmente. Dependiendo de cómo te criaron a ti tus padres, amar incondicionalmente puede llegar a ser difícil. Muchos no aprendimos de nuestros padres a amar de esta manera, incondicionalmente. Yo me he dado cuenta de esto en mí mismo. Fíjate, les voy a abrir mi corazón. Mucho del amor que yo le doy a mis hijos es condicional. Sí, honestamente, es basado en comportamiento y desempeño. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque a veces mi reputación es más importante que mis hijos. Pero ¿cómo dices eso, pastor? Instintivamente me he convencido a mí mismo que mis hijos son el reflejo de mi trabajo como padre. Así que mi expectativa hacia ellos es: no me hagas quedar mal. No me dejes en vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar de mí? Y yo no soy el único, Yo no soy el único. Y el Señor en este tiempo me habló y me dio esta frase que me ha estado ayudando muchísimo para poder sanar mi corazón en este aspecto. Y te la quiero compartir. Apúntala si quieres. Mis hijos no existen para hacerme quedar bien. Mis hijos existen para la gloria de Dios. Mis hijos no existen para hacerme quedar bien. Mis hijos existen para la gloria de Dios. Así que yo tengo que trabajar en mi corazón para que mi respuesta ante cualquier falla que mis hijos puedan tener no sea de rechazo, sino de amor. Y esto es importante porque aquí es donde muchos saltan y dicen: cuidado con decir esto. Escucha, mostrar amor incondicional no significa que estás aprobando el pecado de tus hijos. O te pregunto, ¿acaso Dios aprobó tu pecado cuando te mostró amor incondicional? No. No. Me inspira mucho este buen padre. Porque dice el versículo 20 que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El buen padre vio a su hijo cuando aún estaba lejos. Yo no sé si te lo puedes imaginar. A este padre diariamente, varias veces al día, volteando a ver hacia la dirección donde había visto a su hijo irse por última vez. Listo para correr, listo para abrazarlo, listo para besarlo, listo para mostrar amor incondicional. Yo quiero ser como ese buen padre. ¿Tú no? Me llama la atención que este muchacho perdido nunca se cuestionó si el padre lo recibiría de vuelta a casa. Él sabía, intuitivamente supo que las puertas siempre iban a estar abiertas. Lo único que cuestionó fue su posición
dentro de la casa. Pero él siempre supo que habría amor incondicional. Dicho esto, el buen padre, número 4, confió en el proceso. Confió en el proceso. Piénsalo. Este buen padre pudo haber mandado a sus jornaleros después de unos meses a buscar y a traer a su hijo de regreso a casa. ¿O no lo pudo haber hecho? O cuando la hambruna golpeó la región, el buen padre pudo haber ayudado a su hijo. Le pudo haber mandado dinero. Pero en su amor, el padre esperó hasta que su hijo experimentara el quebrantamiento. Si el buen padre hubiera apresurado el paso, como intuitivamente muchos padres lo hacen hoy en día, y no hubiera dejado que su hijo enfrentara las consecuencias de sus acciones, entonces el buen padre hubiera conseguido sacar a su hijo del problema en el momento del apuro, pero no hubiera logrado que el hijo regresara a casa. Escucha, eso es muy clave. Si tú tienes un hijo pródigo, por difícil que sea, debes dejar que enfrente las consecuencias de su pecado. Por así decirlo, no debes sacarlo una y otra vez de la cárcel. Cuando el comportamiento se repite una y otra vez, visítalo diario en la cárcel, pero no lo saques. Eso fue lo que el buen padre hizo. Él confió en el proceso. Él confió en el proceso. Y yo me imagino que tuvo que haber sido difícil para el buen padre. Como padres, nos gustaría evitarle a nuestros hijos cualquier clase de dolor, así como nuestros padres trataron de evitárselo a nosotros, y así como nuestros abuelos trataron de hacer lo mismo con nuestros padres. Pero no siempre es posible evitar el dolor. Vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, nacimos en pecado, y así como nosotros en su momento, nuestros hijos necesitan de un Salvador, nuestros hijos necesitan del Espíritu Santo, nuestros hijos necesitan un encuentro personal con Dios, y por qué no decirlo, quizás necesiten aprender cometiendo errores, como muchos de nosotros tuvimos que aprender en su momento. Escucha este dato. Lo más probable es que la hambruna, después de que el hijo se fue, la hambruna que golpeó la región de esta familia tardó alrededor de 7 a 10 años en llegar. En otras palabras, el hijo no regresó a casa el año siguiente, el mes siguiente, sino después de mucho tiempo. Estamos hablando de 10 años. Y el buen padre tuvo que esperar, por más de que él quisiera ayudar a su hijo. Tuvo que esperar. Así como muchos padres en estos momentos están teniendo que esperar. ¿Es difícil esperar? Sí. ¿Es necesario esperar? También. Ahora, vamos a terminar de una manera muy positiva. Cuando llegue el momento, porque creo que llegará. Cuando veas a tu hijo pródigo a lo lejos, abrázalos, bésalos, y número 5, cuida tus palabras.
Fíjate, el buen padre no esperó a que su hijo se disculpara para mostrarle amor. Antes de que el hijo pudiera decir cualquier cosa, el buen padre lo amó. Y claro, escuchen, y claro que se arrepintió. No estoy diciendo que no debe de existir el arrepentimiento. El arrepentimiento es parte esencial del proceso de restauración. Pero después de que el hijo se arrepintió, el buen padre no le dijo: muchacho, me debes una explicación. El buen padre no le dijo: fíjate, te voy a sacar tu pasado una y otra vez, y cada vez que te portes mal te voy a recordar otra vez y te voy a recordar otra vez. El buen padre no dijo: admítelo, te lo dije. No, el buen padre simplemente le dio vuelta a la hoja. ¿Cuántos hijos pródigos, viven con la culpa de lo que hicieron? Muchos. Y he platicado con muchos. Y lo más triste, ¿cuántos papás y mamás son incapaces de darle vuelta a la página? Muchos. Y es muy triste. Escucha, no saques más el pasado. Si tu Padre Celestial no te saca a ti tu pasado, de la misma manera, tú no saques el pasado de tu hijo pródigo. ¿O a ti te gustaría que cada vez que la riegas Dios te diga: pero tú eras así y así y así y así, y tú cometiste este y este error? Nuestro Padre bueno no lo hace. Nosotros tampoco lo debemos de hacer. Guarda tus palabras y tus comentarios negativos, venenosos y tóxicos. Pon tu enfoque en el hecho a que tu hijo regresó a casa, así como tu buen padre, el Padre Celestial, lo hizo contigo. Este que había muerto ha vuelto a la vida. No te conviertas en el hermano mayor, que esa ya es otra historia también. Pero muchos cristianos sufren del síndrome del hermano mayor. Lo hacemos en el matrimonio, lo hacemos con nuestros hijos, lo hacemos con los hermanos de la iglesia. No nos convirtamos en el hermano mayor. ¿Sí? Aprendamos a darle vuelta a la página. Porque todos vamos a fallar en algún momento. Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ninguno de nosotros merecemos lo que tenemos en estos momentos. Merecemos peor, pero Dios le dio la vuelta a la página y enterró en lo más profundo del mar todos nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Yo quiero declarar este versículo, y con esto voy a terminar, sobre esta situación de hijos pródigos. Es una palabra profética que Malaquías dio. Es el último versículo del Antiguo Testamento. Muy importante. Y esta es la palabra profética. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Sí escuchaste el orden? ¿De quién a quién primero? Y luego, ¿cuántos dicen: Dios, que se cumpla esta palabra en mí? Sí, Señor.